de dictadura y muchos años de restricciones de las iglesias evangélicas, tiempos en que no se podía ni siquiera tener un pequeño rótulo afuera que dijese Iglesia Evangélica. Y muchos hubiesen querido estudiar, pero no pudieron porque no había dónde. Unos poquitos fueron al extranjero a estudiar, pero la mayoría no pudo. Conozco algunos hombres de Dios en España que nunca fueron a un seminario, pero si los oyes predicar no dirías eso. Aprendieron a predicar, saben comunicar. Y algunos de ellos aprendieron varios idiomas. Conozco a uno que maneja bien por lo menos 5 idiomas. Digo esto no para que nadie se sienta avergonzado ni nada de eso, sino para desafiaros a que hagáis vuestro mejor esfuerzo. Vuestro mejor esfuerzo. Y deciros también que lo más importante no es que tengas un título, unas credenciales, un diploma. Lo más importante es si funcionas. Hay algunos que tienen título y no funcionan. No saben hacer nada. Nada. No funciona. Pero tienen un título. Y entonces se creen muy importante que pueden mostrar ese título. Esa no es la cuestión. La cuestión es que funciones. Si tienes el título y funcionas, fabuloso. Pero si no tienes título y funcionas, muy bien. Muy bien. Lo que quiero decir es, no te pienses que por tener un título ya resolviste el problema. Y es cuestión de esforzarse y de trabajar y de sacrificarse de disciplinarse, que a muchos les cuesta bastante disciplinarse. Es más, algunos no saben ni siquiera cómo se escribe la palabra disciplina, mucho menos practicarla. Uno tiene que disciplinarse para saber decidir a qué hora te vas a acostar, a qué hora te vas a levantar y qué vas a hacer desde que te levantas hasta que te acuestas. Las horas de estudio, las horas de lectura, las horas de preparación. Algunos preparan sus sermones la noche antes de predicar, porque no han tenido tiempo. Otros son más serios e invierten horas preparando su sermón, su estudio. Y eso honra al Señor. Hay que quemarse las pestañas. Quemarse las pestañas.
Tienes que mírate los codos a ver si hay algún callo allí de estar apoyando. Tienes que tener una buena biblioteca. No prestes tus libros. Gente a la que les prestas los libros no te lo devuelven. He dicho varias veces a algunos el caso de este pastor que le aconsejaba a su diácono que no prestara sus libros. No los prestes, les decía. Y fueron hablando, y llegaron a la oficina del pastor. Dice, mira, aquí tengo 20.000 libros, todos me los prestaron. No prestes tus libros. Si alguien lo necesita, que venga a tu oficina y los lea allí. Los libros cuestan. A mí me duele cuando se me cae un libro al suelo. Me duele, siento como que me pinchan por algún lado. He invertido mucho dinero en libros. Desde que comencé a estudiar, invierto dinero en libros. Y como decía el pastor Carlos Núñez, si alguien te quiere hacer un regalo, que te regale un libro. No necesito ni camisas, ni zapatos, ni pantalones, ni trajes, ni... Necesito libros buenos. A veces me regalan bolígrafos. Tengo una bolsa en casa, plástico, grande, y debo de tener 100 o 200 bolígrafos buenos. Me los regalan, pero no puedo usarlos todos. Y me regalen libros. El día de tu cumpleaños, que te regalen libros. El día de tu aniversario, que te regalen libros. Y si no, inventa un cumpleaños. O inventa un aniversario. Que te regalen libros, eso es lo mejor. Bueno, decía Carlos que hoy es el último día que vamos a estar juntos en esta etapa. Y ha sido un gusto, un placer grande conocer a algunos que no conocía y a otros a quienes he conocido de antes, pues reanudar y renovar la comunión fraternal. He querido desafiaros en estos días a estudiar la Biblia y a estudiarla sistemáticamente. No puedo olvidar cuando fui a Dallas, seminario de Dallas, a estudiar. Mi esposa y yo asistíamos a una iglesia que está en el corazón de Dallas, justo en el centro de la ciudad. La primera iglesia bautista de Dallas. Uno de los grandes predicadores que he oído en mi vida. Si creyese en la reencarnación, que no creo, diría que ese señor era la reencarnación de Spurgeon. Y una vez nos relató a un grupo de estudiantes cómo él comenzó a pastorear esa iglesia. Había muerto un famosísimo pastor norteamericano de apellido Truett, y los ancianos y diáconos de la iglesia
comenzaron a buscar los administradores un pastor sustituto. Y lo llamaron a él. Era un pastor joven en aquel tiempo. Y después de predicar algunas veces a la congregación, los dirigentes y administradores le extendieron la invitación para que él fuese el pastor de la primera iglesia bautista de Dallas. Una iglesia famosa, posiblemente la más famosa en todos los Estados Unidos. Y este hermano aceptó. Sus compañeros le decían, sus amigos y colegas, el apellido de él era Criswell, murió hace como 4 años, le decía, vas a fracasar, ahí no puedes. Tu estilo de predicación no encaja con la mentalidad de esa iglesia. Esa iglesia tuvo un pastor por muchos años que predicaba sobre temas. Era un expositor temático. Tú eres un expositor textual del texto bíblico, vas a fracasar. Él les dio las gracias a sus amigos y les dijo, el Señor me ha guiado, creo que es su voluntad que acepte este ministerio. Y lo aceptó. Cuando nosotros llegamos allí, a aquella iglesia, hacía 19 años y medio que aquel señor era pastor. Comenzó predicando Génesis 1:1, primer versículo de la Biblia, y predicó todo el Génesis, todo Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces y así, libro por libro, libro por libro. Y luego que terminó el Antiguo Testamento, comenzó con el Nuevo Testamento. Mateo y Marcos y Lucas y Juan. Libro por libro, párrafo tras párrafo, versículo tras versículo. Cuando llegamos allí, he dicho ya, hacía 19 años y medio que aquel hombre estaba predicando. Y justo comenzaba a predicar el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia. 3 años y medio predicando el libro del Apocalipsis, texto tras texto. Ahí tengo, creo que son 5 tomos de sus sermones y las grabaciones. Cuando él inició el pastorado allí, la iglesia, esas iglesias allí, como sabes, son grandes, tenía 4,000 miembros, 2 cultos, domingo en la mañana, lleno el auditorio. En ese auditorio cabrían más de 3,000, 3,500, quizá 4,000 personas. Y había 2 cultos, domingo en la mañana, un culto domingo en la noche, todo lleno. Entre semana igual, todo lleno. Venían personas de 40 kilómetros de distancia a oír a este hermano predicar. Y en esos años en que él estuvo allí, la iglesia creció de 4,000, cuando llegamos nosotros tenía 12,000 miembros, y seguía creciendo, seguía creciendo. Y Dios bendijo tremendamente el ministerio. Ahora,
Es verdad que aquel hombre era un gran comunicador, era un Spurgeon moderno. Eso es verdad, pero eso no contesta de manera total la pregunta. ¿Por qué aquel fenómeno de tanta gente que iba a oír a aquel hombre? Y yo creo que la respuesta está en lo que dice Isaías 55:11. Dios dice allí: mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que traerá aquello para lo cual yo la envíe. ¿Sabes dónde está la respuesta, querido hermano, amigo? La única palabra debajo del cielo que Dios ha prometido bendecir es su palabra. La única. Es por eso que Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, reprende, exhorta, redarguye, con toda paciencia y doctrina. ¿Quieres tener éxito en el ministerio? Predica la palabra. No la tuya, la de Dios. Predica la palabra de Dios. No tu sermón, sino el sermón de la Biblia. Esa es la gran diferencia. El apóstol Pablo, cuando se despidió de los ancianos de Éfeso, les dijo: no he cesado de día y de noche de anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Toda la Escritura, toda la palabra. Ese es mi consejo a vosotros, a todos, incluyendo a las hermanas que enseñan y que de alguna manera predican. También predica la palabra. Cuando te reúnas, reúnete alrededor de la palabra. No te pongas a analizar y a hablar y a discutir tonterías. La palabra, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios. La palabra que no puede ser quebrantada. La palabra a la cual no debemos ni añadirle ni quitarle. Tal cual. Pura y diáfana. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De manera que ese es mi consejo a todos vosotros, hermanos y hermanas, amigos míos. Y ahora estamos en el capítulo 2 de esta segunda epístola de Pedro. En el versículo 17, en ese párrafo, Pedro describe a los inicuos, esos que se habían infiltrado en las congregaciones, que pretendían ser los grandes maestros, pero evidentemente
eran falsos maestros. Estaban engañando a muchos. Si no eran salvos, como probablemente no lo eran, Dios los iba a sacar de allí y no podrían seguir haciendo su daño. Si hubiesen sido salvos, hubiesen tenido seguro que rendir cuenta a Dios y delante del tribunal de Cristo responder a Dios. Como sabéis, lo he dicho ya aquí, ninguna persona salva pierde su salvación. Tú dices, bueno, yo creo que sí, que algún salvo pierde su salvación. Bueno, si tú crees eso, entonces tú sabes más que Jesucristo. Porque Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no perecerán. Entonces tú me das una opción fácil, me das una opción facilísima. ¿A quién debo creer? ¿A ti o a Jesucristo? Mira qué fácil me lo pones. Cristo dice, no perecerán jamás. Tú dices, sí perecerán, sí hacen. Cristo dice, jamás perecerán. Entonces me lo pones muy fácil. ¿A quién tengo que creer? A Cristo. No lo que dicen los hombres, sino creer a Cristo. Hay pasajes difíciles porque hay que entenderlos a la luz del contexto y a veces no los entendemos a la luz del contexto. Dice allí, versículo 17, estos son fuentes sin agua. Tú llegas a un sitio muerto de sed y hay una fuente y cuando le das allí a la manigueta para bombear agua, no sale agua. Es una fuente sin agua. No hay nada. El agua es vida. Estos no tienen vida. Fuente sin agua. Nubes empujadas por la tormenta. Allá en mi país a veces se pone así el cielo, tú dices, uy, va a caer un chaparrón tremendo. Y pasa el tiempo y no cae una gota, porque el viento se lleva las nubes. Dice aquí, nubes empujadas por la tormenta. Para los cuales, mire lo que dice la Escritura, la más densa oscuridad está reservada ¿para cuánto? Es decir, que estos se pierden para siempre. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es la teología bíblica. Quizá pudiéramos recordar un pasaje que aquí estoy convencido de que todos conocen y que la inmensa mayoría, por no decir todos,
de una manera u otra alguna vez lo han predicado. Me refiero a San Juan capítulo 3. ¿Os acordáis de ese pasaje? ¿De qué trata ese pasaje? Jesús y Nicodemo. Nicodemo se presentó a Jesús de noche, le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús no le hizo mucho caso a los halagos de Nicodemo. Le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo como que no entiende, debió de haberlo entendido, pero no entiende lo que Cristo le acababa de decir. Y Nicodemo le dice a Cristo: ¿cómo? 2 veces Nicodemo pregunta: ¿cómo? Esa es la primera vez. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Mire la mentalidad de Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso un hombre coger la palanca del mecanismo de la vida y ponerla en reverso, marcha atrás, y comenzar a decrecer en el tiempo hasta que se convierta en un bebé pequeñito, en un feto, en un embrión, y entrar de nuevo en el vientre, en la matriz, en el útero de su madre y nacer? Qué equivocación la de Nicodemo. Cristo le dice a Nicodemo: no es así la cosa. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te he dicho: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Oyes su sonido. ¿Alguien aquí ha visto el viento alguna vez? No lo puedes ver. No sabes a dónde va ni de dónde viene. Qué misterio, el viento es un misterio. Así es todo aquel que nace de nuevo. El nuevo nacimiento es un misterio, es un tremendo misterio, es como el viento. Esto es lo que Cristo le está diciendo a Nicodemo. El nacimiento físico, ese nacimiento físico, tú naciste tal día, tal día, tal día, tal día, tal año. El nacimiento físico es irreversible. Te miras al espejo y dices: uy, no me gusta esto, soy calvo ahora. Espera a que Dios te dé un nuevo cuerpo. No me gustan los ojos que tengo. Bueno, resiste un poco. La nariz que tengo, no me gusta. Ni las orejas. Espera, Dios te va a dar un nuevo cuerpo. El nacimiento físico es irreversible. Estés como estés ahora, no puedes desnacer. ¿Entiendes? No puedes dar marcha atrás y decir: ahora voy a dar marcha atrás, voy a entrar en el vientre de mi madre y voy a nacer físicamente otra vez. No puedes desnacer.
el nacimiento físico es irreversible. Pues eso es exactamente lo que Cristo está diciéndole a Nicodemo, para decirle que de la misma manera el nacimiento espiritual es irreversible. Una vez que has nacido de nuevo, ese nacimiento espiritual es irreversible. No puedes desnacer espiritualmente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, así describe Pedro aquí a estos. Dice, pues, hablando palabras infladas y vanas. Estos evidentemente no han nacido de nuevo. Se han disfrazado muy bien. Por eso están dentro de la iglesia e incluso al parecer participaban hasta del partimiento del pan. Comían con los fieles de la iglesia. Hablando palabras infladas y vanas, es decir, vacías, huecas. Seducen con concupiscencias, malos deseos, malas intenciones, concupiscencia de la carne y disoluciones, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Estos eran parecidos a Nimrod. ¿Os acordáis quién era Nimrod? ¿Quién fue Nimrod? ¿Quién fue Nimrod? ¿Quién? Un individuo que vivió en los días de la Torre de Babel. Y se dice de Nimrod que era de los descendientes de Cam y de Canaán. Ese Nimrod dice allí que era poderoso cazador. Y en vuestras Biblias dice delante de Jehová. Pero esa preposición delante de en realidad significa en contra de. Nimrod era poderoso cazador en contra de Jehová. Cuando alguien intentaba acercarse a Jehová, Nimrod le decía, por ahí no, por acá. Y le enviaba en dirección contraria. Y Nimrod quería establecer un imperio universal. Nimrod quería que aquella torre fuese el punto de atracción, que representase la unidad humana para hacerle guerra a Dios. Qué insensato. Y Dios dijo, descendamos y confundamos sus idiomas. Entre paréntesis, aquellos que les gusta eso de hablar en lenguas, que se den cuenta que las lenguas en la Torre de Babel fue un juicio divino. Y no fue para bien, fue para que no se entendiesen el uno al otro. Porque el hombre quería mantener la unidad de la raza humana para hacerle guerra a Dios. Bien, dice, les prometen libertad. Parecen políticos estos, ¿eh? Les prometen libertad. Y lo que le dan es libertinaje.
les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Les prometen libertad y le dan esclavitud, y ellos mismos son esclavos. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esa era una ley de los tiempos de Pedro. Si alguien te vencía, tú te convertías en su esclavo. Tenías una lucha, una pelea con alguien y te vencía, tenías que servirlo como esclavo. Bien, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Os acordáis lo que Cristo dijo en cierta ocasión a los líderes judíos? Que eran como una casa de la que había sido echado fuera ciertos demonios. Y al ser echado fuera, la casa es limpiada, es barrida, es adornada y nada más. Y entonces esos demonios van, buscan a 7 peores que ellos y regresan, y dice el Señor, el estado de aquella casa es peor. Mire, eso ocurría con la nación de Israel en los tiempos de Cristo. Tenían todo, tenían las escrituras, tenían la Torá, tenían los profetas, tenían los libros de sabiduría, tenían comentarios, tenían muchas cosas. Y el Mesías llegó allí y le mostró que él cumplía todas las profecías bíblicas, que en él se cumplía todo lo que Moisés dijo y los profetas dijeron. Y aquellos dirigentes israelitas rechazaron la verdad. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Y creo que es en Mateo 23, al final Cristo les dice, vuestra casa os es dejada desierta. Y efectivamente, al final de esa generación, en el año 70, los romanos vinieron y destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo. El pueblo había rechazado, los dirigentes habían rechazado la verdad. Los dirigentes habían rechazado la verdad. Y el que rechaza la verdad, lo único que le queda es la mentira. El que rechaza la luz, lo único que le queda es las tinieblas. No le queda otra cosa. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. El camino de la justicia es el camino a Dios. Dios conoce el camino, la senda de los justos, dice el Salmo 1, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Estos habían conocido intelectualmente la verdad, pero habían rechazado la verdad. Creo que el apóstol Juan, justo una página, dale vuelta a una página, en la primera epístola de Juan, capítulo 2,
ahí cerquita, al ladito, ahí está. Mire lo que escribió Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por eso salieron. El pero ahí es una palabrita enfática. Salieron de nosotros, pero la realidad es que no eran de nosotros. Dice Juan, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Eran falsos maestros, falsos pastores, falsos dirigentes. No estaban enseñando la verdad, no estaban enseñando la palabra, estaban engañando. Y termina el pasaje diciendo, aquí Pedro cita un pasaje, creo que está en el libro de Proverbios, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca, la cerda lavada, a revolcarse en el cieno. A veces ponen por la tele competencias de esas de perros. Hay perros de todos los tamaños, de todas las razas, y los ponen, los llevan al peluquero de perros y le hacen unos cortecitos del pelo del perro y los adornan y los entrenan y los perfuman, pero siguen siendo perros. Tienen la naturaleza de perro, nunca cambian. Y vístanlo como los vistan, siguen siendo perros. Y los cerdos, igual. Tú coges una cerda, la lavas bien, la bañas bien, la perfumas bien, le pones un lacito aquí arriba, le haces un lacito ahí en el cuello, y suéltala. ¿A dónde va a ir a parar esa cerda? ¿A dónde va a ir a parar? Al lodo, al fango, a la suciedad. Por eso ese animal tiene más nombres que ningún otro: cerdo, puerco, cochino, marrano, chancho, coche. ¿Cómo? Cuche en El Salvador. Sí, sabes que hace años vino un pastor amigo mío. Él es un murciano, pero vive en Barcelona, y fue invitado a una conferencia de pastores en Guatemala, y había como 500 pastores allí para oír a este querido amigo y hermano de mucha experiencia. Entonces él comenzó, eso fue a principios de los años 70, comenzó diciéndole a los pastores guatemaltecos que en España hubo una época en que la economía estuvo muy mala, pero que a partir de los años 60 pues había mejorado, y antes de eso nadie tenía un coche, y ahora pues pastor más que otro tiene su coche. Y mientras él hablaba de esto, aquellos
queridos hermanos pastores, estaban secreteándose, porque oían a mi amigo decir que en España nadie tenía un coche. Y se secreteaban. Luego él entendió qué decían. Uno le decía al otro: oye, ¿cuántos coches tienes tú? Yo tengo 3. ¿Y tú? No, yo tengo 5. Y el otro: tengo 7. Y decía: qué miserables estos españoles, no tienen ni un coche. Y nosotros aquí tenemos 7, 8, 10. Pero se le ocurre decir a mi amigo: bueno, ahora el pastor allí en Barcelona está tan bien, tiene su cochecito, y a veces los sábados saca a su familia, a su esposa y a sus hijos, y los monta en su coche y salen a pasear por las calles de Barcelona. Y ahí sueltan la carcajada estos, porque ellos pensaban que el pastor se montaba en el coche, la mujer detrás, los niños detrás, y salían cabalgando en su coche por las calles de Barcelona. Por eso hay que tener cuidado con el vocabulario. Hay ciertas palabras que cuando voy a República Dominicana no puedo decirlas, son palabras obscenas. Y cuando voy a la Argentina tampoco puedo decirlas, son malas palabras. Y a veces, como se me olvida cuáles de esas palabras tengo que decirle: hermanos, si suelto una de esas, por favor, disculpadme. Soy un gallego ignorante que viene de allá de las montañas de Galicia y no sé hablar de otra manera. Pero hay que tener cuidado con el vocabulario. Bueno, la lección aquí es esa. Estos evidentemente no eran creyentes, no habían nacido de nuevo. Habían conocido las Escrituras teóricamente, intelectualmente, igual que los fariseos y saduceos de los tiempos del Señor y de los tiempos de Pedro, pero no habían experimentado el nuevo nacimiento. Y es por eso que Pedro los compara al perro que vuelve a su vómito y a la cerda que se vuelve al lodo, al lavadero, y se revuelca allí. Es una terrible condición, pero es esa. Ahora, como he dicho, si tomas el pasaje fuera de su entorno, de su ambiente, de su contexto, puedes obligarlo a que diga lo que el pasaje no está diciendo. El pasaje no dice que estas personas eran ciertamente hombres de Dios nacidos de nuevo. Si hubiesen sido hombres de Dios nacidos de nuevo, Pedro no los hubiese calificado como los califica: fuentes sin agua, nubes secas, con la mente y el corazón lleno de concupiscencias, y no les hubiese dicho que para estos está reservada las más densas tinieblas, cosa que Pedro dice allí. Y Pedro afirma: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia. Haberlo conocido de esa manera, mentalmente, intelectualmente, como los fariseos y saduceos lo conocían. El Señor en Mateo 22 le preguntó a los fariseos: ¿de dónde viene el Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos dijeron: de David. Mire cómo sabían: hijo de David. Y el Señor les dice: ¿y cómo es que David lo llama Señor? Y no pudieron contestar.
sabían mucho, conocían el contenido, pero su corazón estaba lleno de tinieblas, no habían nacido de nuevo. Muy bien, hago un pequeño paréntesis aquí por si hay que aclarar alguna duda. Pronto, chanín, sin demora. Después no, ahora, cuento hasta 3. 1, 2 y 3. Pronto. Hermano, usted anteriormente ya me había contestado la pregunta, que personas que han acercado al Señor y, como lo está diciendo ahorita, aparentemente andan bien en la iglesia, pero después luego se retiran. ¿Qué pasa con esa gente? Le digo lo que le dije ayer. Doctrina no se establece sobre la base de la experiencia de personas. La doctrina se establece sobre la base de lo que enseña la Biblia. ¿Qué es lo que acabo de leer en 1 de Juan 2, 19? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. El que es del Señor, de verdad, y se va a volver. El que no es del Señor y se va, no va a volver. Porque nosotros hemos visto esa experiencia que incluso hay también que el Señor se bautiza. Pero es lo que le acabo de decir. Eso no establece una doctrina. Eso es la experiencia de alguien. Yo lo he visto también, igual que usted. Alguien que hizo profesión de fe, fue bautizado y después de ser bautizado fue la última vez que lo vimos en la iglesia. Sí, pero a veces hay que contestarla más de una vez para que quede ahí dentro. A ver, diga usted. Eso es, son mercenarios, son mercaderes. A ese al que la iglesia tradicional llama el primer papa, los combate de una manera tremenda, porque no hay nadie en la tierra que haya hecho más mercadería con el cristianismo que la iglesia tradicional. Ahora mismo el anuncio es, lo leí en el periódico ayer, el Papa va a Inglaterra y van a cobrar la entrada para la celebración de la misa que va a tener allí en Londres. Y en la iglesia tradicional te cobran por bautizarte, te cobran por casarte, te cobran por enterrarte. Y si te dejas, pues te van a cobrar para intentar sacarte del purgatorio.